presenten un poco, yo saber un poco el perfil de quiénes son y qué esperan de la materia, un poco para conversar. Si somos pocos, la ventaja es que podemos hacerlo tipo conversatorio. Si somos más, hay más experiencia con la cual uno puede compartir y puntos de vista. Entonces hay que buscarle lo bueno a cada una de las posibilidades. Entonces, no sé si alguno de ustedes se quieren presentar o me comienzo presentando yo. Comienzo, a Alipio ya lo conoce, entonces no lo vamos a presentar. Me presento un poco yo para que sepas quién soy, qué hago y por qué estoy dando esta materia y cómo llegué hasta aquí. Mi nombre es Úrsula Estraga, como ven en la pantalla. Voy a ser la profesora de esta materia. Estoy en los diplomados de Derechos Humanos desde el año 2005, o sea que tengo una trayectoria con estar y he estado en las tres áreas originales, que son acceso a la justicia, educación y participación. Les advierto que estoy un poco engripada y les pido disculpas de antemano porque voy a estar tosiendo y voy a estar tomando un té de jengibre que tengo aquí al lado porque si no se me va un poco la voz. Espero que no les moleste demasiado eso, pero bueno, son los compromisos, son las realidades del clima que estuvimos hablando anteriormente. Soy especialista en el área de derechos humanos y me he dedicado buena parte de mi vida laboral al tema de la metodología y el diseño instruccional en el área de derechos humanos. Aun cuando mi profesión originalmente es abogado con máster en políticas públicas y un máster de administración de empresas, he terminado en esto, y digo he terminado entre comillas, porque hace 25 años éramos pocos los que trabajábamos en derechos humanos y menos en el área educativa. Entonces, me alegra estar entre los que comenzamos, entre comillas, porque no soy la primera generación, digamos que formo parte de la segunda generación que comenzó a trabajar en este tema y me sigo desarrollando en esta área. Yo creo que es muy importante verlo. Además que esto te da la dimensión no solamente multicultural, porque he trabajado en distintas partes de América Latina, no solamente con el Oxfam, sino con la Universidad para la Paz, Naciones Unidas y otras, sino también la parte interdisciplinaria, el desmontar la visión que se tenía muy originalmente, que los derechos humanos es una cosa de abogados, para abogados y por abogados, a comenzar a entender otros ámbitos e introducir el tema de los derechos humanos desde otras perspectivas y la importancia de la introducción de este tema, la parte de educación para los derechos humanos, indudablemente, desde la formación e información de las personas. Este es un poco mi panorama general. Ah, bueno, y acabo de terminar el doctorado en Derechos Humanos. O sea, mi vida ha sido derechos humanos en mayor o menor medida en todo momento. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere conversar, quiénes son, qué aspiran o qué esperan de esta materia, a ver si esto se va acercando un poco a lo que ustedes quieren. ¿De manera voluntaria o dedocráticamente? ¿Nadie se anima? Sí, yo me presento. Ajá, ¿Sí? ¿Me escuchan bien? perfecto. Sí, ya. Bueno, yo soy Álvaro Evia, desde Chile, desde Valparaíso. Em, Soy doctor en filosofía, licenciado en filosofía. Me dedico principalmente a la bioética y, bueno, también hago cursos en la Universidad de Derechos Humanos, Ciudadanía, Convivencia Social, etcétera, como diversos cursos, digamos. Ok. En eso estoy. Eh, ¿Alguien más o algo que quieras complementar? ¿Algunas expectativas? Irisabela levantó Ah, la mano. Sí. Sí, no sé si Álvaro querías complementar con tus Ah, no, no, no. expectativas o... Ah, va, bueno. Yo soy Iris Abella Moreno, me pueden decir Iris, mexicana, radico en Monterrey, Nuevo León, de formación arquitecta y urbanista. Maestra en ciencias, me especialicé en el área de políticas públicas, sobre todo con el tema del derecho a la vivienda
Eso me llevó por el interés de abordar el tema de derechos humanos. Actualmente trabajo para FEMSA, es una empresa latinoamericana que tiene presencia en 19 países. Y bueno, mi puesto es coordinadora de derechos humanos y laborales. Estamos trabajando para sentar las bases de la responsabilidad empresarial y los cambios regulatorios que se vienen por el tema europeo. Entonces, pues muy emocionada de estar participando en todos estos cursos que de alguna u otra forma me ayudan a entender de manera más holística cómo abordar el tema de derechos humanos, no solo desde la perspectiva de responsabilidad empresarial y de los derechos civiles, que es como más de lo que yo lo he abordado, sino entender las perspectivas de diferentes personas. Entonces, una disculpa de antemano si de pronto apago mi cámara porque estoy en mi hora de comida, pero estoy muy atenta y el micrófono aquí No abierto. te preocupes, buen apetito y buen provecho, dependiendo si estás Gracias. comenzando o terminando. No, apenas voy a empezar justo, Ok, empieza mi hora de comida, pero aquí con un ojo al gato y el otro al garabato, entonces aquí siempre participando. perfecto. Adolfo, Hola, hola a todos y hola a todos, mucho gusto. Yo soy Adolfo, estoy en Puebla, México, y yo soy docente en prepa. Acá en México prepa son como los últimos 3 años de universidad, de 15 a 18 años son los alumnos, y normalmente doy clases de ética y economía. Entonces, pues siempre hemos metido los temas de derechos humanos. Es justo como mi intención era tener aún más conocimiento, más preparación, por lo complejo que es hoy, ¿no? Hablar de derechos humanos. Entonces, pues por ahí va mi interés. ok, perfecto. Y no sé si Juan José, porque Leslie nos escribió que no podía encender el micrófono. Juan José, Sí, claro, buenas tardes. ¿Se per- escucha? ¿Puede escucharse? perfecto. Bueno, primero que todo, me gustaría pedir una disculpa. Me encuentro en horario laboral, eso me dificulta un poco lo que es encender la cámara, pero me gustaría presentarme. Mi nombre es Juan José Francisco Rodríguez Otero, pueden decirme Francisco sin ningún problema. Yo también soy de México, de Acapulco, específicamente Guerrero. Yo soy licenciado en Derecho desde hace más de 30 años. Actualmente tengo lo que es una maestría en Administración Pública, una maestría en Derecho Constitucional Mexicano y recientemente terminé una maestría en Gobernanza y Globalización. Entonces, el motivo por el cual yo me inscribo o la expectativa que yo tengo en este diplomado es aprender acerca de todo lo relacionado con el tema de derechos humanos. Llevo 30 años en lo que es la iniciativa pública privada, aprendiendo constantemente de lo que son los cambios de los derechos humanos desde hace 30 años hasta hoy en día. Entonces es un tema que siempre ha sido interesante para mí, para poder actualizarme todos los días. Bueno, muchísimas gracias. Voy a explicar un poco por qué quería presentar y entender un poco por qué educación en derechos humanos y no otra área, ¿no? Que un poco las expectativas. Aquí vamos a hablar, como veremos más adelante, directamente lo que es la educación en y para los derechos humanos, que quizás tendría que ver más directamente con lo que hace Álvaro y Adolfo, eh, un poco porque están vinculados al tema educativo. Esto no quita que no se sirva para las otras áreas. Voy a tratar de no irme mucho más allá de la hora y media y tratar el tema lo más directamente posible porque, bueno, hay áreas, yo soy de políticas públicas y hay áreas de ustedes que me parece interesantísimo. El que trabaja economía y derechos humanos, una parte de mi área es análisis económico del derecho, de los derechos humanos, entonces una cantidad de bibliografías, libros, estudios, que voy a tratar de no hablar de eso porque creo que es muy interesante y es justamente esto lo que quiero o lo que buscamos que se perciba, la interdisciplinaridad de los derechos humanos, que no es algo basado o pensado de abogados para abogados. Indudablemente, hacer un derecho y estar regulado va a tener una gran carga jurídica, porque incluso cuando se vaya a hablar de los valores, que ustedes lo van a ver, creo que en la segunda unidad, en ese momento
indudablemente van a ser unos valores que en algún momento va a tener un tema, sobre todo para el tema de la justiciabilidad, es decir, el poder acceder y ejercer unos derechos para que se cumplan, que va a rozar a veces la visión jurídica, más que algunas otras visiones. Igualmente, al ser un derecho, y cuando digo derecho, no estoy hablando del derecho subjetivo, sino del derecho adjetivo, o sea, como una norma, indudablemente va a tener elementos en los cuales algún momento va a variar dentro de la visión jurídica que se tenga, es decir, desde el justnaturalismo más puro que podamos tener, un Santo Tomás, hasta una visión al otro lado, que sería una visión muy positivista, muy kelseniana de la norma. Entonces, claro, los derechos humanos juegan y varían entre uno y otro dependiendo de quién esté hablando. Para los que les gustan el tema de la filosofía, hay unos libros, unos 3 tomos que son bastante viejos, porque son creo que publicados en el año 93, pero yo creo que son uno de los mejores libros que hablan sobre los valores y el fundamento filosófico de los derechos humanos. Es sacado por la UNESCO y se llama Fundamento Filosófico de los Derechos Humanos. Son 3 tomos y lo interesante de ellos, que se los recomiendo ampliamente, es que explican la visión de los derechos humanos desde las distintas posturas políticos y sociales. Y cuando hablo de esto, ¿qué quiere decir? Te habla de la visión comunista de los derechos humanos, te habla de la visión africana de los derechos humanos, te habla de la visión asiática de los derechos humanos, te habla de la visión liberal de los derechos humanos, la visión capitalista de los derechos humanos. Y fueron escritos por los filósofos que en ese momento, digamos que estaban vivos y era el top de los filósofos de cada una de esas áreas o de ese pensamiento. Y yo creo que, y un poco explica por qué todavía, hasta nuestro, eso fue en el año 93 que se escribió, se publicó, y es una realidad que todavía tenemos ahora, porque en Asia no existe un sistema de protección y promoción de los derechos humanos. Y es interesante por el cambio de concepción que se tiene, distinto al de nosotros. Nosotros los occidentales somos más pro derecho. 3 tomos, visión filosófica de los derechos humanos. Exactamente, ese es el que colocó, creo que fue, no sé si es Alipio el que lo escribió, pero ese es. Yo se los recomiendo, es un libro viejo, pero yo se los recomiendo, yo lo disfruté y todavía sigue siendo el libro de consulta para de vez en cuando hago clase. ¿Por qué le digo esto? Pues porque un poco el tema no es solamente hablar de manera general qué es la materia y qué es la clase, de lo que ustedes van a ver, sino que quizás darle alguno que otro tip, si a ustedes les interesa, pueden ir preguntando, pero yo creo que eso es un tema bien, bien interesante. Para concluir la idea anterior, es el cambio de la visión que tenemos los occidentales, y cuando hablo de occidentales hablo Europa, América, donde nosotros pensamos más en los derechos que tenemos y menos en las obligaciones, mientras que el sistema asiático o los países asiáticos piensan más en el deber para con la sociedad y para con la comunidad y la visión de que formo parte de una empresa o formo parte de una comunidad o formo parte... Y yo tengo que, en contraposición a lo que nosotros vemos, tengo derecho a... Y aun cuando los derechos humanos impliquen tanto un contenido de derechos como un contenido de deberes, que generalmente este, muchas veces cuando hablamos no hablamos de esos deberes, eh, es un tema de ver y hace que todavía hoy en día tenemos el sistema europeo, el sistema universal, el sistema americano, el sistema africano, pero no tenemos un sistema propiamente dicho asiático. Hay algo que le llaman sistema asiático, pero realmente son ONGs que buscan fomentar el tema. No es un sistema como podría ser el sistema interamericano con corte, comisión y diversos comités. Entonces, si no tienen preguntas o dudas, comenzamos. Esto vamos a hacer que sea un conversatorio. Lo que quieran comentar, lo que quieran preguntar, vamos a hacerlo. Y así evita que yo me quede afónica también. No lo vean como una clase magistral. Eh, Vamos a comenzar, ya va, con la presentación de lo que sería. ¿Todos ven la pantalla? ¿Sí? ¿No? Sí, claro. Ah, ok, Sí, sí, sí. perfecto.
Ok, entonces vamos a ver lo que es la tercera materia de obligatoria para ustedes, que es la educación en y para los derechos humanos. Déjame minimizar esto que está aquí. Y esta va a ser la primera clase, básicamente esta va a ser, aunque ustedes ya comenzaron un poco la introducción de lo que va a ser todo el curso y vamos a ver, después vamos a tener una segunda clase. Entonces, ¿cómo comenzamos? El objetivo general, y aquí voy a leer un poco porque pues vamos a tener un poco de conversación, es caracterizar la educación en y para los derechos humanos como un horizonte ético, político, desarrollando sus principios filosóficos y metodológicos, sus fines y contenidos esenciales. Aquí un punto importante que recalcamos es educar en derechos humanos y educar para los derechos humanos, que son dos elementos distintos, aun cuando en las últimas, bueno, digo últimas, en los últimos 5 o 6 años de publicaciones de organismos internacionales como UNESCO, PNUD, etcétera, etcétera, hablan solamente de educación en derechos humanos porque abarca el en y el para. Pero para ustedes y para esta materia es bien importante saber identificar qué es educar en derechos humanos y qué educar para los derechos humanos. Sobre todo porque va a depender de en qué nivel, si están dando clases o van a tener un público en general, a qué nivel estamos hablando. Porque es distinto educar o formar a niños de que pueden estar entre los 5 y los 8 años a tener personas entre los 18 y los 21. Entonces aquí este es un elemento que tenemos que tener claro para esta materia. Que vamos a ver en el primer tema, la definición de educación en y para los derechos humanos desde sus fundamentos y prácticas sociales, brindar elementos que permiten profundizar en principios desarrollados, capacidades para la comprensión y el análisis de los diferentes tópicos en torno al tema. Entonces, aquí básicamente vamos a entender qué es la educación en y para los derechos humanos. ¿Qué creen ustedes? ¿En qué se diferencia la educación en derechos humanos de la educación para los derechos humanos? A ver, alguien que se... Ajá, Adolfo. A mí me suena que en derechos humanos es más la teoría, cómo entenderla, saber de dónde vienen, cómo se aplican, cuáles son, etcétera. Y el para es cómo llevarlos a cabo, ¿no? Cómo llevar esa teoría a la práctica. Ajá, ¿alguien más quiere sumarse? ¿Tiene referencia? ¿Alguien más? Pueden escribirlo por el chat si no pueden hablar. ¿Nadie más? Un poco, bueno, un poco lo que decía Adolfo. La educación en derechos humanos es la educación que tiene el contenido en materia de derechos humanos. Hablamos cuáles son sus derechos, cuáles son los límites de los mismos, hablamos de legislación, hablamos de jurisprudencia, hablamos de contenido, el contenido mínimo de un derecho. Por ejemplo, la persona que estaba, disculpa que no me acuerdo tu nombre, que en estos momentos, porque no lo estoy viendo, que es arquitecta. Bueno, cuando hablamos del derecho a la vivienda, el artículo 7, hablamos de cuando digo Dios 7 es la opinión consultiva de Naciones Unidas. Hablamos de qué es una vivienda digna, cuáles son los elementos. Entonces son elementos concretos los cuales estamos hablando. Cuando hablamos de educación para los derechos humanos, estamos educando básicamente en valores. ¿Cuáles son esos valores o esos elementos necesarios que tiene que tener la persona y la sociedad para construir, valga la redundancia, una sociedad mucho más integral, mucho más respetuosa con el tema de los derechos humanos? Entonces, cuando educamos en derechos humanos, estamos hablando de contenido. Hablar de contenido no quiere decir que estamos dando solamente información sobre eso, pero no estamos generando sensibilidad en el tema. Mientras que cuando hablamos de educación para los derechos humanos, ahí la calidad, ahí la sensibilidad es mayor, porque estamos hablando de los valores que están alrededor de los derechos humanos y que es necesario que tanto las personas como la sociedad los tengan para que efectivamente se pueda vivir en una sociedad que respete y garantice esos derechos. ¿Me voy explicando hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok.
Entonces, el tema 2, que es lo que van a ver la siguiente semana, es analizar los objetivos de la educación formal y no formal en derechos humanos y describir los actores que intervienen en el proceso de la educación en derechos humanos, brindar herramientas que permiten la visibilización de los actores. Como ustedes, formar y educar en derechos humanos, como todo proceso de formación, no solamente en derechos humanos, sino en la educación general, varía si estamos dentro de un sistema formal y un sistema no formal, en un sistema más estructurado y menos estructurado. Entonces, esa dicotomía es lo que se hace presente y lo que tenemos que tomar en cuenta en el momento en el cual se va a trabajar el tema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque las metodologías, incluso el temario y el programa te va a variar en un caso u otro. Teniendo el mismo grupo objetivo y teniendo la misma información que queramos transmitir, te va a variar dependiendo de si estás dentro de un sistema formal o si estás dentro de un sistema no formal. La tercera unidad trabaja el tema de analizar las áreas de aprendizaje de la educación ENI para los derechos humanos, atendiendo desde una visión conjunta la naturaleza y la especificación de cada componente. Comprender cómo impactarla y su impacto en el ámbito profesional, personal y educativo. Es profundizar los elementos que hemos visto o que vamos a ver en el tema 2. Y por último, tenemos el, este, ya va, el tema 4, que es analizar el reto de la universalización de la educación ENI para los derechos humanos desde distintos ámbitos de implementación, incluyendo las consideraciones sobre la brecha digital y la enseñanza en línea, reconocer los desafíos que implica llevarla a la escuela y a todos los ámbitos de la vida diaria. Aquí se incluye, o deben pensarlo no solamente con el tema de la brecha digital, que está haciendo que cada vez más los que son los marginados, que antes podía ser un sector de tu ciudad, ahora se están convirtiendo en países o regiones completas, porque la brecha digital no está, porque no necesariamente tienes acceso o un buen acceso a eso, sino también tenemos que entender lo que es el proceso de, y que es relativamente nuevo, y pongo entre paréntesis, entre comillas, relativamente nuevo, todo lo que son las formaciones en línea, que ahorita es muy común, pero cuando comenzamos hace veintitantos años, el 2003, fue el primer curso de los diplomados en Derechos Humanos, era muy raro. De hecho, uno de los pioneros en el tema de educar a través de línea y plataformas y todo esto fue justamente este programa que estamos hablando, los diplomados en Derechos Humanos. Pero ahorita también tenemos el tema de las IA y la inteligencia artificial, que hay que tomarlas con pinzas. La gente dice que hay que tener, que, no- que no nos lleguemos a la evolución y al desarrollo de la educación. No, el tema es que la forma en la cual se educa y en lo cual nosotros educamos o formamos o facilitamos el proceso de educación, y el momento en el cual, la forma en la cual las personas aprenden ha cambiado de manera significativa. ¿Qué genera? Antes, es verdad que te genera una mayor posibilidad y un mayor conocimiento de lo que existe, pero también te genera una realidad que es, hay mucha información basura que está por ahí rodando. Y como las IA se nutren en buena parte, dependiendo de las que son, y si son pagadas o si son públicas, etcétera, etcétera, y un montón de elementos, de lo uno o de lo otro, hay que tenerlas con pinzas y con mucho cuidado. También la generación de noticias fake, entonces, de new fake. Entonces, claro, ahí son elementos que tenemos que tomar en cuenta que hace 10 15 20 años atrás, 30 años atrás, no estaba. Entonces, nosotros también nos tenemos que adaptar, ver las mejoras que se tienen, por ejemplo, el hecho que nosotros podamos compartir, uno esté en Chile, tres estén en distintas partes de México, yo esté en España y otro en Montevideo, facilita esa posibilidad, te enriquece ese elemento, pero también hay que tener en cuenta que esto también te implica que el intercambio cultural es muy bueno, pero también tiene que generar elementos de respeto y limitaciones, porque a veces no es lo mismo, no sé si a ustedes les ha ocurrido o no, tener en un mismo salón de clase personas que son de religiones muy diferentes, pero que son, además de muy diferentes, que sus familias son como muy creyentes, con lo cual se dificulta
la aceptación del otro y el respeto por el otro, que yo creo que es una de las cosas que más nos está pasando hoy en día y lo que más le falta a la sociedad a nivel mundial, que es el respeto por el otro y la aceptación del otro. Y yo creo que esos son elementos que tenemos que tomar en cuenta y que está siendo cada vez, aunque no lo crean, más difícil la educación en y para los derechos humanos. Quizás no la educación en derechos humanos, pero sí la educación para los derechos humanos, que al fin y al cabo el tener muchos conocimientos en derechos humanos, pero no compartir los valores esenciales en temas de derechos humanos, te genera tener mucha información, pero poca formación, que es en mayor o menor medida lo que nos interesa a todos durante el proceso educativo. ¿Alguna pregunta, duda, comentarios? ¿Alguno de ustedes, o sea, además sé que dos dan clases, alguien, bueno, sí, ¿alguien más da clases o Álvaro dijo que daba clases y Adolfo sé que da clases? Yo no sé si Moreno o Juan dan clases o han tenido cuando digo clases, no charlas, conferencias. Pueden escribir, si no pueden hablar, pueden escribir por el chat sin ningún problema. Yo puedo intervenir ahí. La verdad es que sí he sido docente, Ujú. soy Iris, Oye, soy Iris, la arquitecta urbanista. Sí he sido docente, pero en este momento no estoy en la parte de Ok. docencia. Sin embargo, mucho de mi trabajo en tema de la coordinación de derechos humanos y laborales es sensibilizar a los directivos de la empresa. Ok. Entonces, ese sería como mi aproximación ahorita a este tema. Sí, es un trabajo difícil porque derechos humanos y economía tienen sus puntos de contradicción. Totalmente. No digamos que es inversamente proporcional, pero tienes que meterte con temas de externalidades positivas para que ellos te comiencen a decir, mira, sí, no lo hago porque creo necesariamente en eso, pero sí, toca hacerlo. Ok, no, era un poco para tener la experiencia y saber a partir de dónde estamos hablando. Cuando las clases en colegios, universidades dentro del sistema formal, pero a veces también cuando te toca dar charlas, conferencias, también o cursos, también son dentro del sistema no formal, también tú necesitas tú una preparación y a veces eso te enriquece más, porque si tienes un público de 50 personas de distintas edades, distintas creencias, distintos backgrounds, y no digo background solamente dentro del contexto académico o formativo, sino background de vida, eso a veces te genera un elemento a considerarse que es lo que van a ver en el tema 3 y 4 y cómo enfrentarte a estos elementos. Entonces, por eso es que quería un poco saber cómo estaban ustedes en este tema. Eh, Vamos a ver. Entonces, educar en y para los derechos humanos tiene dos salidas, que es el contenido, que es la educación en derechos humanos, y la educación para los derechos humanos, que son básicamente los valores y principios que están conectados, que son necesarios para creer en los derechos humanos como tales y trabajar en favor de ellos. Pero a su vez, la educación EI para los derechos humanos se ve influenciada por dos elementos. Uno, lo que es toda la metodología del diseño instruccional. Si tú no haces un buen diseño instruccional, no tienes una buena metodología y esto no es solamente cuando das dentro del ámbito formal, es como mucho más claro, pero también cuando haces un buen diseño de un curso, de un taller, dentro de un conversatorio, tú tienes que también un diseño y una lógica que tiene que estar presente ahí para que efectivamente lograr lo que quieres. ¿Y qué es lo que quieres lograr? Educar en y o para los derechos humanos. Tú puedes tratar en un ámbito, hacer las dos cosas, educar en y para los derechos humanos, pero a veces solamente dependiendo del tiempo y del público, te enfocas más en el educar en derechos humanos o en educar para los derechos humanos. Esto también de en qué nivel de educación o de ámbito escolar, digámoslo así, o tu público es. Si estamos hablando de niños muy pequeños, generalmente lo que tratamos es transmitirles los valores y educarlos en valores y en principios, la tolerancia, la aceptación de otro, el respeto, etcétera, etcétera. Mientras que
cuando educamos para en derechos humanos, generalmente son para niños más grandes, adolescentes y adultos. Y la profundidad de eso también te va a variar de si estamos hablando de un estudiante de derecho, o si estamos hablando de un estudiante de biología, porque los contenidos y las implicaciones son distintas. Entonces uno va a tener mayor profundidad porque es parte de su área de trabajo. Si tú estás hablando de derecho constitucional, estás hablando de derechos humanos, cuando hablas de la parte de la Constitución de garantías, si estás hablando de la parte de los sistemas políticos, si estás hablando dentro de tu sistema político, dentro de la Constitución, la normativa del sistema democrático, estás hablando de derechos humanos, si estás hablando en temas de derecho administrativo o del sistema judicial o de jueces. Bueno, ahí es como mucho más claro que el contenido de educar en derechos humanos va a ser mucho más profundo que en otras áreas. Y el otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es la realidad y el entorno del cual estemos hablando. Y esto es muy importante porque puede ser el elemento del cual te agarres para iniciar la discusión, pero también puede ser el elemento del cual tú puedes hacer clic con las personas a las cuales tú le estás hablando y estás conversando, perdón, porque ellos pueden entender lo que tú estás diciendo, conectarlo con algún elemento de su realidad que haya visto o que haya escuchado. Y sobre todo si estamos hablando de gente cada vez más joven o gente cada vez más adicta a redes sociales, te implica que tú tienes que el punto de partida puede ser justamente esa noticia o esa información que está ahí en las redes sociales, o puede ser el anclaje para entender o generar la discusión con relación a ese punto del cual estemos hablando. Independientemente que tú estés de acuerdo o no con la noticia o con lo que se está publicando, cuando estoy hablando de noticias o información, te estoy hablando de lo más general, desde las noticias de que Trump está deportando personas hasta cosas más sociales e importantes, como Lele Pons ya parió, ya tuvo a su bebé, que no sé si es niña o niño. Realmente no sigo esa noticia, pero es una realidad que aunque no quiera y no siga y no la consuma, lo sé. Entonces, estos elementos tan dispares te orientan. Y sobre todo si estás con personas muy jóvenes, con personas adolescentes o con personas muy conectadas a redes sociales. ¿Por qué? Porque el educar en y para los derechos humanos tú puedes decir algo, pero si la información en las redes te dice otra cosa o te bombardea con otra cosa, eso va a hacer que la conducta y la forma en la cual las personas se desarrollen y entienden y se comporten va a estar no dentro de lo que tú estás diciendo, que de repente estás 15 minutos hablando en el tema de derechos humanos o 1 hora o 45 minutos, sino va a estar mayormente influenciado por lo que dijo el youtuber tal o el influencer tal. Entonces, son elementos que son importantes tomar en cuenta. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos con relación a esto. Un ejemplo lo que tiene que ver con realidad y valores. ¿Ven la primera imagen que está ahí? ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Ese cartel, eso fue como tal cual como aparece abajo, una pancarta durante el Día de la Acción Global por el aborto legal y seguro en Lima, Perú, el año pasado, en septiembre de 2024. ¿Ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con eso? ¿O qué les genera eso? ¿Qué piensan cuando ven esa pancarta? ¿O que ustedes creen que si estuviese frente a un grupo de niños o adolescentes o profesionales, dependiendo de su público, pensarían cuando ven eso? Eso no es una fake news, eso fue sacado en un periódico este, eh, peruano. Ajá. Yo, Te digo, dime cómo se pronuncia correctamente tu nombre, disculpa. Iris Abella, pero me puedes decir Iris. Ok, gracias. Iris. Sí, digo, es un tema muy complejo, o sea, veo la fotografía y por el contexto entiendo que es de una protesta de unas chicas que están a favor del aborto, de la decisión del aborto, ¿verdad? Eso es lo que veo por su pañoleta. Es una realidad en América Latina y supongo que en el mundo, pero especialmente en América Latina, el porcentaje de niñas que terminan en situación de maternalidad por diversas circunstancias.
Y creo que son realidades que tenemos que poner sobre la mesa, ¿verdad? O sea, no es moralmente aceptable que una menor de edad tenga que pasar por este tipo de responsabilidades cuando su desarrollo pues tendría que ser otro, ¿no? En temas de educación, en temas de sexualidad, etcétera. Entonces es un tema bastante complejo, con muchas realidades, pero creo que cuando nos topamos con la realidad de que una niña se enfrenta a un embarazo, una menor de edad se enfrenta a un embarazo, para mí representa una clara violación de sus derechos, ¿no? Ok, ¿alguien más? Responde así de tapabarriga, lo primero que sientan. No hay respuestas buenas o malas, un poco, ajá, Álvaro. Sí, claro, es que no pienso que sea bueno o malo, digo, es un hecho que el cartel tiene razón, digamos, una niña embarazada es una niña violada, no es la realidad, no es la triste realidad. Y también pienso que cuando eso sucede es porque todo fracasa, digamos, como que, como que nada está funcionando realmente, nada importa tanto como eh, cuando eso está sucediendo. Ok, ¿alguien más quiere decir algo? No sé si pusieron algo en el chat, déjame ver. Bueno, yo me gustaría compartir. A ver, creo que yo de entrada tengo como el sesgo de estar a favor de que se legalice el aborto, pero igual como el puro cartel también me causa un poquito de de generalizar tanto, ¿no? De no entender tanto el contexto, de como que siento que falta realmente meterse al origen del problema, pero también ahorita lo que decía Álvaro, ¿no? O sea, que esto pase es ya una serie de derechos violados y de posibles derechos que se van a dejar de ejercer por toda la situación de social que se está viviendo, ¿no? Entonces, sí, todo lo que complejiza, ¿no? El puro cartel me parece que da para mucho, pero sí, al final causa este escozor de ver todo lo que puede estar mal en la sociedad. Ok, Iris, Iris y Iris. Sí, sí, sí. Yo ahí quisiera agregar, como construyendo sobre lo que mis dos compañeros acaban de compartir, que, a ver, cuando hablamos de infancias, definitivamente como que toca una fibra muy sensible de la humanidad, ¿no? O sea, de cualquier persona, creo que tendría que ser como una persona muy alienada o muy lejana de un constructo social, digamos, un sociópata, como para no sentir no mover emociones, ¿no? Yo en mi primera intervención no quise como decir referente si estoy como a favor o en contra del aborto, simplemente porque el tema per se, o sea, el hablar de que existe una niña que tenga que cruzar por un embarazo en 2025, entendiendo ya que cuáles son los derechos de las infancias, ¿no? Me parece, como dicen mis compañeros, una clara violación a muchísimos derechos y una falla sistemática en la sociedad, ¿no? Como para poder proteger los derechos de las infancias. Creo que llega el punto donde también falta en esta fotografía el contexto de, bueno, ¿qué hacemos con estas niñas que ya terminaron embarazadas, ¿no? O sea, independientemente de cuál haya sido el contexto, si hay como una normalización que no debería de ser dentro de la cultura donde estén viviendo, o si es como normalizado o no, o si claramente las personas a su alrededor lo ven como una violación. ¿Qué se hace con estas niñas? ¿Cómo se les acompaña? Cómo se les remedia en la medida de lo posible los derechos que ya fueron violados? Y creo que ese es realmente el punto, ¿no? Sé que encontramos ante la violación de los derechos de las personas, en este caso de las infancias. Aquí voy a poner varias imágenes, gracias Iris, para que vean, porque ustedes se van a conseguir con esta es la información que le llega a la gente y en vez de leerse a veces el artículo o los informes, lo que te queda es la imagen. Y aquí te habla de varios elementos que indudablemente chocan y generan una reacción automática. Habla de la niñez, habla de personas embarazadas y hablan de niñas violadas.
Independientemente del tema del aborto, que yo le di el contexto para que supieran de qué se trataba, pero que es un elemento adicional. ¿Qué es lo que le pasa a estos datos? Voy a hablar de América Latina, no voy a hablar del contexto de otros continentes. Uno, la tasa de niñas embarazadas ha disminuido significativamente en los últimos años. Primer punto. Segundo punto, no necesariamente toda niña embarazada es una niña violada, porque ellos lo que hacen es una aseveración. Si es A, o sea, tal cual un silogismo en el cual te obliga y no te permite contradictorios, porque muchas niñas embarazadas están embarazadas de sus novios que también son niños. Entonces, ahí se podría decir, si fue consentido la relación mutua, que hubo violación si uno tiene 13 años y el otro 14. Porque ese es el punto que falta en esta data y falta esta información. No necesariamente toda niña embarazada es una niña violada. De hecho, la mayoría de las niñas embarazadas no son niñas violadas, sino que, bueno, tuvieron relaciones sexuales, incluso con consentimiento, y bueno, que tanto consentimiento puede tener un niño de 10 y otra de 11, bueno, ahí yo lo dejo, pero no fue violada como tal. Porque en el último caso, si la niña que resultó embarazada fue violada porque tiene 10 años, el niño que se acostó con ella también fue violado porque tiene 10 años. No sé si me explico. El problema de estos absolutos es que la gente se queda con esta información y no revisa mayores datos. Y una de las y estoy hablando de informe de UNICEF, de PLAFAN, estoy hablando del Banco Mundial, de PNUD, informes de la Organización Mundial de la Salud. O sea, estoy hablando de información que te trae este contexto. O sea, que no mucho más allá de eso. Y uno de los grandes problemas que se tiene y que se ha tenido y que se tiene actualmente es que siempre hablan de las niñas embarazadas, que básicamente son madres preadolescentes, pero no se tiene bien computado el número de padres adolescentes, que en muchos casos, como ya les dije, y por estos informes, son padres que incluso deciden tener una familia cuando tienen 15, 14, 13 años o 18 años, porque la información agarra a los adolescentes hasta los 19, y realmente es consecuencia de un acto voluntario de ambas partes. Entonces, aquí cuando tú comienzas a ver estos elementos tan absolutos, te comienza a generar problemas. ¿Por qué? Porque te está dando una línea de información con la cual tú, docente, educador o facilitador, vas a tener que decirle, mira, ¿de verdad todas son violadas? Si ella tenía 10 años y el niño tenía 10 años, ¿quién violó a quién? Un tema es el embarazo adolescente, que eso es otra cosa. Entonces, cuando te dicen también, no estoy diciendo que ninguna es, lo que estoy diciendo es que no puedes construir absolutos cuando no son absolutos. Y estoy hablando, vuelvo a repetir, desde la realidad latinoamericana de los informes sobre Latinoamérica. O sea, perdón. Entonces, este es el problema. Es igual como la línea de pensamiento de algunos grupos feministas que dicen que todo hombre es violador y es agresor. No, no todos los hombres son violadores y agresores. O sea, tú no puedes decir que tú naciste porque tu papá violó a tu mamá. Puede ser que en algunos casos sí, pero no es la mayoría. Entonces, hay que tener cuidado con estos absolutos malos y con los absolutos buenos, porque nadie es totalmente malo o la situación es totalmente mala y a veces tampoco te consigues cosas totalmente buenas. Entonces, estos son elementos con los cuales tú te tienes que construir. Y en contraposición con esta visión, tenemos, no sé si ustedes saben qué es la tram wife, este retorno a las mujeres tradicionales que hacen leche, que cocinan y que se encargan de la casa. Este, ¿Alguien quiere comentar sobre eso? O no tiene ni idea de lo que le estoy hablando. Quizás no, si siguen las redes sociales hay una que se llama Rorro, que ahorita fue a hacer un boxeo con Ibai y otra persona más. No sé si, o estamos totalmente perdidas con lo que estoy hablando aquí en este momento. Me tienen que decir que sí o que no para saber si puedo continúo o no continúo o si No sé, explico. nunca había escuchado eso. No. Ok. Yo Es, sí tengo algo ok, de contexto. ajá, responde si no estás comiendo en este momento. Acabo de terminar justo. A ver,
Yo sí tengo algo de contexto, se volvió un movimiento muy fuerte en las redes sociales. El tema es que son mujeres que se apegarían como mucho a este estándar de mujer cuidadora, que se queda en la casa, que cuida a los hijos, que prepara los alimentos, que tiene todo como en orden, limpio, como esta imagen de mujer de los años 60, 40, ¿no? O sea, como muy, muy hegemónica, ¿no? Ahora, resalta mucho, es que las redes sociales incendian la polarización y eso es algo que yo trato siempre como de no caer en esa trampa, porque como dices, nada ni es totalmente bueno ni nada totalmente malo, pero resaltó mucho esta idea de que hay mujeres y hombres diciendo que, bueno, pero es que son estándares inalcanzables porque las mujeres ahora tienen que trabajar y no alcanzan con un solo sueldo y quién tiene tiempo de hacer leche de queso de leche de vaca recién ordeñada cuando tienes un trabajo de 8 horas, lo cual me parece real, pero también tenemos que entender que hay mujeres que tienen esa realidad, ¿verdad? O sea, y que el poder de decisión que las mujeres tenemos hoy en día de decidir si queremos y tenemos en nuestras posibilidades, que no, para muchos no lo es, el ser una mujer que se queda en casa, que atiende a los hijos, que hace la comida, es una opción también, ¿verdad? Y si decides no serlo, también está bien. O sea, si quieres tener un rol más activo en la economía, en el trabajo, también creo que es un punto válido que no necesariamente todas tenemos que caer en un mismo rol. Lo que sí creo cierto es que es un sector muy pequeño de la población que puede tener acceso a este estilo de vida, ¿verdad? O sea, que, tú puedes, Claro, que no necesitas trabajar para subsistir. Entonces, claro. yo les podría Ahí compartir. exacto. Leslie dice que ella se enteró porque su hija justamente le estaba comentando ayer, lo puso en el chat en relación a esto. ¿Por qué le pongo esto? Porque son las contraposiciones de dos visiones diferentes. La primera yo lo traje básicamente por la visión de lo que es el absoluto. Otro absoluto y lo pongo que vas a tener muchos niños, vas a hacer. Pero claro, ella es esposa de un millonario y hay otras muchas influencers, como pueden buscar Roro, que es una de las más grandes que hay en el tema. Ella comenzó y se comenzó a vender siendo una persona que está haciendo la mantequilla, que su marido quiere pan con mantequilla. Entonces vamos a ordeñar la vaca, vamos a sembrar el trigo, o sea, una cosa que es una locura, pero ella después lo dijo, es mi marca y yo me hice grande y conseguí como influencer un montón de gente y de patrocinios vendiendo esto. Pero eso tú también te lo puedes conseguir cuando tú tienes frente a un público. Y a ambas personas les tienes que hablar con visiones diferentes del mismo tiempo y tienes que llegarle. Y vemos que quizás la opción de hablar desde los valores, quizás tienes que pulirlo más y escoger más de cuáles valores vas a hablar para poder introducir un tema, o de cuáles hechos vas a hablar para poder introducir un tema de educación en derecho humano o educación para los derechos. Una cosa común, tanto la de arriba como la de abajo, es el derecho que tiene en este caso la mujer de decidir qué es lo que quieres hacer y que no desean por ti. Eso podría ser como un punto de arranque, aun cuando sus visiones son distintas, venden distintas cosas. Y por último, ya que cumplieron un año y ha sido noticia, la cantante y cumplieron salió hace creo que un año, que salió hace poco, que creo que esta sí puede ser que la conozcan un poco más a Ángela Aguilar. Y todo el tema que surgió alrededor de su matrimonio y su casamiento, porque su marido estuvo primero con una argentina, la dejó embarazada, la dejó, después estuvo con Belinda, después terminó con esta, y todo un drama de infidelidades, dejar, no dejar, y de cómo ellos vendieron su relación y cómo la están vendiendo ahora independientemente de lo bueno o malo que sea. Pero acapara noticias y de repente la forma en la cual tú entras a hablar de ellos no es hablando sobre la familia, si te toca el tema de la familia, sino la gente te va a decir Ángela Aguilar y, disculpen, se me olvidó el nombre ahorita del esposo, acaban de cumplir un año Cristian y Nodal. sacaron, perdón. Cristian Nodal. Gracias, que estaba todo tatuado, incluso tenía tatuado la cara y se lo quitó el tatuaje de la cara. Yo soy muy mala con los nombres, pero me acuerdo de esas cosas. Quizás el punto de inicio, si todo el mundo está hablando de eso, es arrancar por ellos, sin decir que está bien o está mal.
Yo no voy a entrar en su relación de personas, sino en lo que ellos están publicitando y vendiendo. Y en los valores que de una forma u otra, con lo que ellos están diciendo, que yo brinco de uno a otro, dejo una mujer, me voy con otra, después dejé el niño, después quiero volver con ella, y no vuelvo con ella, y ella se pone brava porque no le invitaron a algo, a una pasarela en la Semana de Moda de París del año pasado, y a él sí, todos estos dimes y diretes que están otra vez, bueno, son formas en las cuales, de una forma u otra, la sociedad y las personas con las cuales ustedes están hablando está influenciado. Las Kardashian, que yo creo que todo el mundo los conoce, fue un elemento muy importante y sigue siendo de un patrón que no es realidad, de mujeres muy construidas o reconstruidas que son millonarias y que tú dices, a mí me gustaría tener esa vida, yo quisiera que mis hijos tuviesen esa sensación, o sea, esos elementos están ahí. Y ustedes y nosotros lo que tenemos que es, viendo esa realidad, ver cómo nosotros construimos o logramos construir formas en las cuales podamos llegar a distinto público, tomando y respetando cada una de estas realidades que tienen con sus cosas buenas y sus cosas malas. No estoy hablando del holocausto y campos de concentración, que hay de todo, todo está malo, salvo para el que trabajó con economía y derechos humanos. Hay un muy buen libro sobre el tema de la economía de los campos de concentración y la eficiencia de ellos. Son cosas que uno termina leyendo, que les puedo decir. En estos casos, tú puedes decir, mira, pero de repente es el punto de arranque, si tú sabes que estás con una sociedad muy diferenciada o si estás con alguno de estos elementos, te puedes dar cuenta de lo que estamos hablando. Un poco esto es lo que quería que vieran en tema de entorno y cómo el entorno y la realidad te puede influir o te influye en la educación ética para los derechos humanos y al final tienes un conjunto de valores y principios, porque aquí tú estás hablando de educación en derechos humanos, básicamente estás trabajando con los valores que están ahí contemplados, desde los absolutos, la falta de tolerancia o el exceso de tolerancia, el respeto al otro, etcétera, etcétera. ¿Me voy explicando aquí? Espero que sí. Ahora vamos con otro ejercicio, a ver, un poco para intercambio, para entender un poco qué es esto. Y esto tiene que ver tanto con el contenido como la realidad, como los valores. Es decir, una entrada que es la realidad y el entorno, no me estoy metiendo con metodología y diseño instruccional, porque creo que eso lo van a ver en una de las electivas, tiene la opción de una de las electivas toca un poco ese tema o algunos elementos del tema de diseño instruccional, que no solamente para la educación formal, sino para la educación no formal, pero sí de contenido. ¿Sabe quién es BTS? ¿Lo han escuchado? O sea, no necesariamente la canción, pero ¿han escuchado alguna vez al grupo BTS? Sí, Creo que todos que tenemos algún grupo de personas jóvenes alrededor. Bueno, yo no sé si Leslie es porque ella es ARMY o porque su hija lo es, por la cantidad de sí que puso. Dime si eres ARMY para no meter la pata y por favor, yo no soy experta en el tema y discúlpame, pero por lo menos lo puedes decir que estoy utilizándolo como para clase. Este, como tema. Ah, no, no es tan fácil, no es ARMY. Pero bueno, este es un grupo de chicos coreanos. Este, Álvaro dice que no conoce a nadie. Tienes que andar con jóvenes. Pero bueno, voy a tratar, yo agarré esto porque es un poco como lo más global de lo cual se está hablando, sobre todo por el caso de, quizás Blackpink te suene quizás un poco más, pero el K-pop está de moda. Nos guste o no, que cada quien puede tener derecho a gustarle o no. Y yo admito que yo conocí al grupo más por un artículo de economía que por escuchar K-pop, lo admito. Pero es un tema importante. Este grupo de 7 muchachos, cuando comenzaron, que tenían entre 15 y 20 años más o menos, no soy experta, que comenzaron con una empresa quebrada, lograron hacer un cambio tan importante en un estilo de música que es el K-pop, que es el pop coreano básicamente. Y el contenido de sus letras ha sido tan significativo para un grupo de personas y ha logrado captar la atención de muchas personas que
hasta Naciones Unidas han ido a dar charlas en la UNESCO y en Naciones Unidas sobre el tema, sobre diversos temas. Básicamente, en este caso específico, fue el quererse a sí mismo, el respetarse a sí mismo. Es increíble, pero sí, mi hija tiene 20 años. Este, eh, y es un tema tan interesante que un grupo de chicos de 15 años, de 15 a 20 años más o menos cuando se lanzaron, debutaron con todo lo que es la industria coreana, buena, mala y horrores que uno ha podido escuchar, han llegado a tal punto que lo que ellos dicen y el mensaje que ellos transmiten, no en todas sus canciones, pero sí en un grupo de canciones determinada, ha hecho que formen parte, primero son considerados embajadores, tienen eh, pasaporte diplomático, han ido a Naciones Unidas a hablar y a dar su mensaje, básicamente es quiérete a ti mismo, respétate a ti mismo, que es digamos que la línea fundamental en los cuales ellos trabajan o hicieron match con las personas. Piensen ustedes que estas son personas cantando en coreano. No es en inglés, ahorita, aunque cada vez cantan más en inglés, o sea que es un tema un poco más complicado. Y yo me enteré de ellos, y admito que me enteré de ellos, porque ellos tienen una línea en el PIB coreano, ellos tienen hay una franja que son ellos. El 0,2% del PIB producido en Corea es gracias a ellos. Solo este grupo. Con lo cual, cuando ellos se fueron al servicio militar, que es obligatorio y tal, Corea estaba preocupado porque iba a tener mucho menos ingresos, lo cual implicaba que iba a tener menos ingresos para repartir salud, educación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estos son elementos de que tú puedes agarrar un elemento existente, como puede ser una canción, una música, un grupo, como es este caso, y decir que es básicamente un elemento televisivo de entretenimiento y puedes utilizar el contenido de parte o algunas de sus canciones o de sus mensajes para conectar con las personas. Si tú llegas a un grupo de estudiantes, digamos que, bueno, aunque las ARMYs tienen incluso, hay abuelas, pero digamos que vamos a poner un grupo de entre los 15 y los 30 años, y te saben quiénes son estas personas, en su mayoría, o saben qué es el K-pop. Pueden que no le guste, puede que sí le guste, o que le sea totalmente indiferente, pero es un punto de conexión. Y si te traes algunas canciones de ellos, o algunos contenidos de sus canciones, puede ser el marco de referencia o el marco para comenzar a conectar nuevamente. Y no solamente a través de valores, sino a través de contenido correspondiente en lo que es la educación. Por ejemplo, quiérete a ti mismo, respeta a los demás, etcétera, etcétera. Entiende las diferencias que tú puedes utilizar como elemento para ejemplificar el contenido con relación a ellos. Y el otro ejemplo, que es en contradicción, que aquí creo que sí Álvaro va a saber, que son las Olimpiadas. Creo que ahí no va a haber ningún problema. En las últimas Olimpiadas pasadas, esta fue la imagen, que es una imagen de drag queen, que lo tuvieron en la inauguración de las Olimpiadas. Y generó mucha controversia. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿cómo es posible que pongas esta imagen cuando la imagen correspondiente ahí se parece mucho a la imagen de la última cena de Jesucristo? Entonces aquí se contrapuso varios elementos. Primero, la imagen de abajo es o no está copiando a la última cena. Y segundo, los católicos salieron a quejarse. Bueno, los católicos no, los cristianos, vamos a decirlo, porque no fueron solamente los católicos, fueron los cristianos y en su mayoría los cristianos evangélicos, no los cristianos católicos, salieron a quejarse porque sentían que era una falta de respeto con la religión porque estaban utilizando una imagen importante, aunque un pasaje de la Biblia importante, una imagen importante para los cristianos con drag queen. Y fue toda una polémica increíble. Y lo interesante de esa polémica, además de esto, es que la gente comenzó a quejarse, sino porque los cristianos vienen y se quejan. Pero cuando salió hace varios años atrás una imagen en la cual un periódico francés hacía una viñeta, un dibujo, una caricatura de musulmanes y se quejaron, ahí sí hay que respetar entonces claro, es la doble discusión. Tengo que respetar a Allah, pero no puedo respetar a Cristo. O sea, es la doble moral y el doble discurso.
una cosa que creo que hay unos chilenos o hay un chileno, una persona que yo conocí aquí durante el doctorado, estaba diciendo, ya te doy el derecho para Iris. Ella estaba diciendo, creo que es Álvaro, si me equivoco con la información, es lo que yo entendí, lo que ella me dijo, que ella estaba solicitando su tema de tesis era que a los musulmanes se le dieran libre los días correspondientes a Ramadán, etcétera, etcétera. Entonces le decían, bueno, pero entonces todas las religiones se lo tienes que hacer. Pues no se lo puedes hacer solamente a uno. Y entonces decimos, ¿y en Navidad ellos van a tener libre? Bueno, es que Navidad ya quitó la visión de Navidad, pero se sigue dando libre 24 y 25 de diciembre. Y en Semana Santa, bueno, Semana Santa ya no es Semana Santa, pero los días que cae Semana Santa también son feriados. No, eso fue lo que ella nos explicó y lo que yo entendí. No sé si es exactamente así y si no es así, Álvaro, con toda confianza me puedes decir. Pero eso fue lo que entendimos. Entonces le dijimos, si los días que son de los católicos, aun cuando no días que son de los católicos, pero das Semana Santa, das Carnaval y das Navidad y das 6 de diciembre, 6 de enero libre, que son por motivos de religiones católicas, tú se lo das a los musulmanes, entonces los días que son para los musulmanes también se lo deberías dar a los católicos. O le quitas los días de los católicos a los musulmanes. Entonces, claro, ahí es donde tenemos que entrar a pensar tenemos que ser amplios y tenemos que ser tolerantes y tenemos que aceptar todo, pero eso sí, no generar beneficios. Y recuerden que el término discriminación no es solamente generar prejuicios contra un grupo, sino también generar mejoras a un grupo de personas o a una persona en contraposición con otro grupo de personas. Es decir, no está en estado de igualdad. Entonces, en ese momento es cuando tú generas temas en los cuales yo no puedo decir que está mal que se burlen de Mahoma, pero está bien que se burlen de Cristo. O respetamos a los dos o criticamos a los dos, pero tener esa opción, porque si no estás generando efectivamente una discriminación. Sí, que me ibas a decir, Iris. Gracias. Creo que es muy interesante los ejemplos que estás poniendo y construyendo sobre eso me gustaría decir de este tema de Surcorea específicamente, hay un término que acuñaron que incluye a BTS que se llama soft power, que es una estrategia la cual utiliza el Estado surcoreano para ejercer influencia a nivel internacional. Entonces vemos toda esta ola de K-dramas, que son como las novelas coreanas y todos estos chicos, no nada más BTS, creo que hay muchos más, que se volvieron como estrellas internacionales y también todo el tema del skincare, o sea, como de alguna u otra manera empezaron a mover fichas para volverse relevantes a nivel internacional y hacerlo de una manera suave, ¿no? O sea, y creo que tiene un término específico, no recuerdo cuál es la palabra, en coreano. Entonces, creo que en contraparte, o sea, entendiendo como el contexto de dónde viene Surcorea y cómo se quiere posicionar, o sea, cuál es su dinámica en el ámbito económico a nivel internacional, a mí me parece hasta cierto punto explicable que sea o sea, como un opuesto a lo que sucedió en Francia, al ser que, bueno, pues estaban celebrando las Olimpiadas y que es un país, pues es una potencia mundial, que tiene, como goza de ciertos privilegios, que se puede dar como estos lujos de hacer o de vocalizar posturas que no son tan necesariamente armoniosas, ¿no? O sea, que a lo mejor podrían estar polarizando. Ahora, creo que también tendríamos que entender algo muy importante sobre ese dilema que se dio específicamente con esto y lo que hablaron cuando se hizo la mofa en esta revista, que no me acuerdo cómo se llama, sobre los musulmanes. Creo que ahí en el contexto una pieza clave es quién sí es una minoría y quién es una población vulnerable, sobre todo en ese país, ¿no? Creo que no es lo mismo vocalizar o hacer, digamos que una declaración hacia un grupo que no es una minoría y a otro que sí. Es como si, no sé, en México y obviamente
como peyorizar o hacer menos a un grupo nunca está bien, pero no es lo mismo burlarte, por poner así un ejemplo muy polarizado, burlarte de los ricos o burlarte de la gente que está en pobreza extrema en México, ¿no? Cuando sabemos que más del 50% de los mexicanos está por debajo de un nivel de vida de medio, ¿no? Entonces, creo que también eso es algo que nosotros tenemos que entender, o sea, y visualizar cuando se hace un análisis de contexto de desde dónde se está criticando, si esta crítica, a quién está ofendiendo, si hay estoy agravando alguna vulnerabilidad de un grupo en específico que ya de por sí es vulnerable, y por qué algunos países o grupos podrían permitirse no ser tan conciliadores como otros. Yo creo que lo que dijiste es completamente cierto. Lo que aquí yo criticaba es que critican la queja. No puedes criticar el quejarte. Ni decir, sobre todo fue un tema bien interesante porque la primera crítica fue contra el Vaticano y contra los católicos. Y el Papa y tal, y el Papa no había salido a criticar, ni los católicos, fueron los cristianos evangélicos. Entonces, claro, la postura en este caso es, yo creo que hay que tener cuidado, y indudablemente hay grupos más vulnerables que otros y hay que tener eso en cuenta, pero también es con la visión que se tenía de que los católicos es un poder, o sea, que todo cristiano es católico, primero eso es un gran error, que fue el punto de partida y segundo, tienen derecho a molestarse, deja que critiquen, digan que no les gustó y y hubiese pasado, yo creo que si no hubiesen criticado a los cristianos, pero evangélicos sobre todo, que criticaban, hubiese pasado sin mayores puntos. Y ahí estaba el punto. También si revisamos, es verdad, hay una minoría musulmana, pero los católicos y los cristianos también son una minoría, porque en Europa el mayor número de personas son ateas. Por ejemplo, en el País Vasco, que es donde estoy yo, el 80% son ateos. Entonces, yo como católica o yo como musulmana o yo como mormona soy minoría y frente a la total de la población. Pero entiendo lo que quiere decir y yo lo comprendo. Aquí era más como un ejemplo en contraposición y justamente para generar el debate. Y gracias por tu aclaratoria. Adolfo, porque se me está yendo la clase. Ajá, dime, Adolfo. Hola, es que justo este ejemplo que pones entre esto sí es respeto, esto ya es violación de los derechos humanos, es lo que más veo yo con los adolescentes, ¿no? Es la pelea, o sea, no, ellos nunca o nunca he visto que duden de los derechos humanos o los cuestionen, no, ellos están convencidos de los derechos humanos, es algo que ya trae muy cultural. El tema es ese, ¿no? No me calles porque estás contra mi derecho de libre expresión. ¿Por qué dices que no le puedo decir puto marica a mi compañero? Porque así nos hablamos y es nuestro derecho de relacionarnos y etcétera, ¿no? Entonces, creo que para mí ha sido como el gran reto, justo esto, ¿no? Cómo delimitar cuando estás defendiendo el derecho y cuando tu derecho está violando o se acerca a faltarle al respeto a otro colectivo, a otra persona en individual, etcétera. Entonces, justo este ejemplo, tío, yo lo veo en el salón de clase como muy común en los adolescentes. Sí, ya va. Álvaro, leí el mensaje que colocaste en el chat que tú dices que los discursos o posturas hegemónicas no tienen que ver con la cantidad de personas. Em, y Adolfo introdució un tema también que es interesante que ustedes van a tener ahí. La gente cree que los derechos humanos son absolutos. Hay algunos derechos que son absolutos, pero la mayoría tiene limitaciones y restricciones. Y eso es lo que la gente no entiende y no comprende. Tú tienes un número de derechos absolutos, el derecho a la vida, a no ser torturado, integridad física, pero es el mínimo. Todos los demás derechos son derechos que tienen limitaciones, o bien para el ejercicio del mismo, por ejemplo, el derecho al trabajo, yo soy abogada, si yo quiero a operar a una persona y de corazón abierto, porque yo quiero decir que es mi derecho al trabajo, ser cirujana de tórax, me van a decir no. No lo puedes hacer. Y la libertad de expresión, que es una de las cosas que más suelen decir, yo puedo decir lo que quiero y lo que pienso, porque hay libertad de expresión. No, hay limitaciones. Y la limitación bien sea que no puedes decirlo, por ejemplo, hacer apología de delitos, no puedes hacerlo. Es decir, desde antes te dicen que no. Y en el otro caso,
tienes que ser responsable de las consecuencias de eso. Entonces, eso es lo que a la gente le cuesta mucho. No es un poco lo que decía al principio, hay un listado de, la gente ve los derechos, pero no ve los deberes que están alrededor de ellos o las limitaciones que están conjuntamente con ese punto. Entonces, sí, y es un problema no solamente de adolescentes. Yo puedo decir que los adolescentes no están informados, pero también hay personas adultas y personas mayores que no entienden que no puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y que lo que se decía para los que estudiaron filosofía o derecho, mis derechos terminan donde comienza el derecho del otro, se les olvida, porque ellos tienen derechos absolutos. Nadie se puede meter con ellos, pero ellos se pueden meter con todo el mundo. Entonces sí, es un problema, y es un problema de tolerancia y de aceptación del otro. Que ahí al final lo que tú ves es que tú no toleras que el otro sea distinto a ti. Y tú no aceptas que otra persona sea diferente a ti, y en muchos casos tú no aceptas que otra persona sea diferente a ti porque tú no te aceptas a ti mismo. Hay elementos, yo me acuerdo en el año 2000, me quedan 15 minutos, pero este es el problema de estas clases, que uno habla mucho, pero bueno, le cuento rapidito y después paso al otro ejercicio que le sirve como ejemplo también un poco para generar discusiones y que le puede servir más adelante. En el año 2006, podría ser 2005, 2006, en Bolivia hicieron una encuesta, el censo nacional que hacen en todas partes, y descubrieron que la mayoría de las personas que viven en Bolivia, y yo no quiero ser, no quiero que, dijeron que eran blancas o mulatos. Y tú dices, yo veo una foto de Bolivia y entre blancos y mulatos, que son mestizos, son como pocos. No sé cuántos de ustedes han podido estar en Bolivia o estar cerca en la frontera de Bolivia. Tú dices, pero es una negación de sí mismos. Es una negación de quiénes son ellos. Formas parte de una comunidad indígena o de pueblos originarios y lo eres, porque se nota. O sea, es como yo decir, yo no puedo decir que odio a los negros porque odio a mi madre, o no puedo decir que odio a los blancos porque odio a mi padre. Entonces, yo tengo que aceptar que soy mulata. Bien malo intermedio, lo que puede hacer eso y lo que puede significar. Pero es muy sorprendente con elementos en los cuales es muy visible, que casi que tú agarras un espejo y te ves, que tú digas que tú no eres eso. Entonces, claro, la negación del otro a veces comienza con tu propia negación. Entonces, estos son elementos que toca trabajar en mayor o menor medida, dependiendo del tiempo que tengas, del grupo de personas que tengas, y a quién va dirigida la actividad formativa o informativa que tienes que tomar en cuenta, porque es un lenguaje distinto, es una forma de presentarte distinto, incluso cuando das clases o das clases, charlas. ¿Cómo tú le entras a ese grupo? Cuando digo le entras, ¿cómo comienzas la conversación, la presentación? Tú puedes comenzar con un elemento conciliador con estudiantes que todos amen a BTS, porque el 50% de los estudiantes son ARMY. ARMY es el fandom de BTS, para los que, o tú puedes comenzar con la fotografía que te genera, ya va, esta fotografía o la anterior que decíamos, todas las niñas embarazadas son niñas violadas, que te mueve y tú dices, ya va, ¿qué pasa aquí? Son formas distintas de entrar, pero tú tienes que entender cuál es el público que tienes, o tratar de entender cuál es el público que tienes, tanto educación formal como en no formal, para saber cómo tú entras. ¿Tú entras conversando entre todos o tú entras con un shock? Dependiendo también cuál es el contenido o los valores o los principios, qué es lo que tú quieres transmitir. Al final, cuál es el objetivo de esa charla, de esa clase, de eso. Y son formas en las cuales se puede presentar. Vamos a ver si puedo presentar no la última actividad porque tenía menos, tenía algunas más, pero quiero que escuchen esta canción. ¿Saben quién es Thalía? Eso sí me imagino que saben quién es. Quiero que escuchen esto. ¿La escucharon? Sí, ¿Escucharon? ¿Sí o no? Sí. sí. Ok. ¿Se la vuelvo a colocar? Ok, se la voy a volver a colocar una vez más para que me digan, o mejor dicho, díganme qué creen de qué se trata esa canción. ¿Saben quién es Thalía? Eso sí, sí lo saben. Aquí creo que no va a haber ningún problema entre unos y otros. ¿De qué se Sí. trata? ¿De qué habló ella en ese pedacito de,
En lo que entiendo y lo que recuerdo, porque sí conozco la canción, No, es no, de lo que como, puse aquí, sí, de lo ajá, que puse, sí. ajá, Pues que siempre hay como una crítica, ¿no? O sea, siempre va a haber una crítica hacia su persona, independientemente de cualquier cosa. exacto, básicamente era una crítica a esa o a cualquier persona, siempre Ujú, criticas. Y lo ujú, que ujú, escuchas en tu entorno es crítica. Ahora ujú. vamos a ver con personas falsas que puedes conseguir cerca, de las críticas constantes, de las dobles caras. Son elementos que de repente una canción te puede servir para arrancar y que sigue arrasando. Exactamente, Álvaro, y que sigue arrasando. Ahora vamos a ver otro elemento. Fíjense ustedes que aquí yo estoy hablando en realidad y el entorno. Ella habla de lo que está a su alrededor, de lo que ve y lo que siente. Ahora vamos a ver esta otra. En esta parte, no sé si la escuchan bien o está muy bajo de volumen. Esta parte que estamos hablando en la canción, se las vuelvo a colocar un momento. Básicamente aquí estamos hablando de qué? De prejuicios, de si es gay, si es flaco, si es gordo, qué sucede, de elementos en los cuales destruimos la felicidad de otro o elementos en los cuales estamos en contra del otro, básicamente por creencias prejuzgadas o por creencias propias que van, quieres eliminar la felicidad del otro. Quieres decir que eso no vale. Quieres decir que si es rico es del cartel, que si es flaca, la cuchilla estuvo en ella. Básicamente, estamos hablando de valores y principios en este momento, en esta canción. Y vamos con la última. En esta parte, ¿de qué habla? ¿O qué dice? Habla de personajes históricos que alguna vez Ajá. fueron controversiales. Personajes históricos que una vez fueron controversiales, pero básicamente fueron controversiales vinculados hacia qué. Se hablan de Martin Luther King, hablan de Lady Di, hablan de la Madre Teresa, claro, también habla de la Malinche, aunque la Malinche ha sido reivindicada en los últimos años. Los mexicanos, ahí yo no me meto, los mexicanos saben si eso es verdad o no, esa es historia propia de México y no entré en esa discusión, pero sé que es todo un tema de reivindicación de la Malinche. Pero justamente aquí está hablando de un conjunto, un listado de gente, que generalmente son gente importante y que generaron un cambio, buscaron un cambio a favor de algo. Se hablan de Martin Luther King, hablas de Lady Di, con todas las críticas que se le puede hacer a cada uno de ellos. La Madre Teresa de Calcuta tiene todo un tema sobre la pobreza y el dinero que se donaba, pero no. Entonces aquí estamos hablando de contenidos. De gente que relevante históricamente y gente que fueron relevantes de una forma u otra en el tema de derechos humanos. Bien porque lo asumieron como elemento de vida, bien porque lo promovieron o bien porque su actuar llevó a que elementos y principios y valores que se vinculan al tema de los derechos humanos fuera visible o fuese más visible o fuese compartido. Entonces vemos un poco como una canción que es Arrasando de Thalía, que es una canción de pop, hay contenidos del entorno que te manejas, de valores y principios de derechos humanos y de contenido en derechos humanos. Entonces es una forma en la cual también te ayuda a entender lo que es la diferencia entre escuchar y oír. Quizás ustedes sean muy jóvenes, Alipio y yo no. Entonces nosotros, ¿cómo se llama? Sabíamos en el 2000 bailábamos arrasando, como locos. Quizás usted lo tiene más como referencias, de sus padres, sus tíos o de otras personas. Les pongo la referencia para que... Ah, ok, ese es Alipio. De otro momento, pero un poco también es agarrar elementos de música que conocemos, que son tradicionales. Yo agarré este porque es un ejemplo muy fácil, en el cual tengo varios elementos, entorno, tengo valores y tengo contenido, y que la gente no relaciona a una canción de Thalía, de pop, con estos elementos en temas de educación y para los derechos humanos. Admito que me cuesta mucho en la música más reciente. El reggaetón no he conseguido una que se pueda decir que tenga contenido, que tenga y que sea fácil por eso de somos cuatro, ponte en cuatro y felices los cuatro, no ayuda mucho.
y la gasolina y todos los demás no es una cosa que ayude mucho. Aunque cada vez se está, digamos que, dulcificándolo, vamos a poner así, o siendo más respetuoso. Pero lo que quiero es que vean que hay elementos que están ahí, que escuchamos o que oímos pero no escuchamos, que te puede servir de conexión. Como yo le digo, esta es una canción en la cual tú puedes conectar gente de distintas edades, por eso es que no sabía qué edades tenían las personas que iban a estar, que Thalía es una referencia, todo el mundo sabe quién es Thalía en Latinoamérica, de mayor o menor medida, bien sea porque lo vivieron ellos o porque sus padres, sus tíos o sus hermanos mayores lo escucharon. Entonces, por eso es que escogí justamente a Thalía. Y es una canción bastante famosa, arrasando. Entonces, estos elementos en los cuales a veces te sirve de conexión. ¿Qué canción o qué música se está oyendo en estos momentos? ¿Qué de eso me puede servir para yo conectar? Aseguro, no sé si, yo sé que Iris me dijo que ella sí había escuchado esa canción, no sé si algún otro la había escuchado antes. ¿Alguien más la había escuchado antes? Sí, también la había escuchado. Ok. ¿La habías escuchado o la habías oído solamente? O sea, La había oído justo, pero nunca había puesto atención en los versos. claro, Álvaro, ¿tú la habías escuchado o la habías oído? Claro, me dice que sí, él sí la conocía, sí la había... Porque ahí está el punto importante. El punto importante es revisar. Hay música y sobre todo para la música latina. Digo música latina porque es lo que yo más... Nunca había entendido lo que decía. Bueno, espero que esto te haya abierto un, un nuevo panorama de la canción. Alivio tampoco. Este, pero es un elemento en el cual ustedes tienen. Hay muchas músicas que lo que te dice y lo que tú haces, por ejemplo, yo soy mala bailarina, pero me gusta bailar salsa, merengue, música latina, es lo que me gusta básicamente. Y la música latina de los padres, de uno, o sea, merengue, salsa y bachata. O sea, eso yo con reggaetón o hip hop y eso admito que soy nula. Y hay unas canciones que la gente las baila y no entiende lo que está diciendo. O sea, se guía por el movimiento de la música, pero no entiende o no escucha lo que dice. Y sobre todo las canciones de salsa de los años 70 y 80 de Rubén Blades, de La Fania, que La Fania fue algo antes, de Rubén Blades, Willy Colón, son cantos de verdad bien particulares, que la gente las bailaba y no escuchaba lo que decía. Y hay unos que incluso hacen referencias históricas a hechos importantes de América Latina o de parte de América Latina, básicamente del Caribe, y la gente la baila, y lo admito, yo la bailaba, yo hasta que comencé a escucharla ya fue cuando ya era adulta y estaba metida en eso. Pero estos son elementos en los cuales te puede servir. Unos elementos para decir que está bien, que mira lo que te está... O elementos para decir, mira, tú escuchaste esto, tú eres muy feminista, pero te gusta Bad Bunny o el reggaetón. Entonces tú dices, ¿cómo funcionas ahí cuando la mujer es cosificada, pero dices que eres feminista? Que eso también es un tema en lo cual parte de lo que uno tiene que hacer cuando está trabajando en educación y para los derechos humanos. Tú no puedes decir que compartes valores y que y lo que haces es bailar un reggaetón en el cual menosprecias y cosificas a una mujer. Tienes que ser un poco más coherente. Es decir, yo no te estoy diciendo que sea malo que la cosifiques, yo creo que sí, pero bueno, tú escoges. Pero no me puedes venir con un discurso, estoy agarrando el ejemplo más común en tema de las músicas, con un discurso muy feminista bailando ciertas canciones. Son elementos los cuales tú puedes traer. Los traje porque es un elemento del cual ustedes pueden tener contenido, valores y entorno en tema de derechos a favor de los derechos humanos o que te da un entorno, pero también podría ser más bien una canción distinta en la cual lo que haces es chocar. Te pones a bailar, te pones a cantar y cuando te das cuenta, ¿qué es lo que dice la canción? Y tú dices, esto es lo que yo estoy diciendo. Y a esta persona, cada vez que lo pongo en Spotify, le está generando dinero por criticar a una persona como tal. O sea, son elementos. No quiero decir que ahora no vayan a escuchar ninguna canción y no vayan a bailar. Lo que estoy diciendo es que esta es una realidad que puede estar. Bueno, muchísimas gracias. Y bienvenidos a esta nueva aventura, digámoslo de esa forma.
No sé si tienen alguna pregunta, duda, y solamente me pasé 1 minuto, 1 hora y media. Eso es un récord para mí, yo hablo mucho. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios, si esto le ha servido de algo, o solamente es una... También sirve que sea una conversación entre nosotros de café. O sea, yo creo que eso también es válido. ¿Nada? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Les sirvió de algo? ¿Les fue aburrido? ¿A Iris? Sí, muchas gracias. La verdad es que sí fue muy enriquecedora la plática. Creo que para mí es importante ver también este tema que te decía, yo tengo que sensibilizar a ciertas personas en temas de derechos humanos, entonces este diálogo me ayuda como a aterrizar un poquito más hacia dónde debería de estar pensando mi material. Entonces te lo agradezco mucho y muchas gracias a todos los compañeros por la participación. Creo que eso ayuda a mantener como el tema mucho más vivo. Ok, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer un comentario adicional, también preparando, viendo qué va a hacer hacia la próxima clase, hasta la última, que esa clase va a estar al final. ¿Algún comentario o algo más? ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces la damos por concluido y muchísimas gracias.